Muy buenos días, amado Dios. Te damos gracias por permitirnos en esta mañana poder leer tu palabra, Señor. Buscamos de tu gracia, de tu favor y de tu amor, Señor. En cada día, Señor, ponemos en tus manos estos tiempos, Señor, para que tú nos ministres, Padre Santo. Gracias por darnos la oportunidad y quedamos en tus manos, Papito lindo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos, estamos saludándoles aquí desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el Evangelio de Lucas y hoy vamos a leer el capítulo número 7. La fe de un oficial romano. Cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron: si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo: les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Jesús resucita al hijo de una viuda. Poco después, Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. Un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo: un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Jesús y Juan el Bautista. Los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran: ¿eres tú el Mesías a quien hemos estado esperando, o debo seguir buscando a otro? Los 2 discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado, o debemos seguir buscando a otro? En ese preciso momento Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias y expulsó espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego les dijo a los cojos: caminen bien. Los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y díganle: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Después de que los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida por la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa elegante y vive rodeada de lujos se encuentra en los palacios. ¿Buscaban a un profeta? Así es, y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las Escrituras cuando dicen: mira, envío a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti.
Les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. Cuando oyeron esto, todos, hasta los cobradores de impuestos, coincidieron en que el camino de Dios era el correcto, porque fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos porque rechazaron el bautismo de Juan. ¿Con qué puedo comparar a la gente de esta generación?, preguntó Jesús. ¿Cómo los puedo describir? Se parecen a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron, entonces tocamos cantos fúnebres y no lloraron. Pues Juan el Bautista no pasaba el tiempo comiendo pan y bebiendo vino, y ustedes dicen, está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe, y ustedes dicen, es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes la siguen. Una mujer pecadora unge a Jesús. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, si ese hombre fuera un profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando, es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira, a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Bueno, este es el final del capítulo 7 del libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y empieza hablando acerca de la fe de un romano. Mire que vemos un episodio muy importante. Cuando el Señor regresa a Capernaum, él estaba entrando a la ciudad cuando un oficial romano que tenía un esclavo enfermo, un esclavo, no estamos hablando de un hijo ni un pariente, sino un esclavo, y él le pidió a unos ancianos judíos que fueran a suplicarle al Señor que sanara al joven esclavo. Y de todo corazón ellos fueron y le dijeron al Señor que por qué no iba a sanar a este esclavo que se lo estaba pidiendo el oficial romano, que era una persona buena, que era muy bueno con los judíos, y aparte de que era bueno, inclusive había hecho una sinagoga para que ellos tuvieran una congregación en la ciudad donde él estaba. Pero el Señor inmediatamente dice, ok, vamos a ir donde Él. No porque Él fuera bueno, porque la verdad es que nadie es bueno, y a pesar de las obras que nosotros hacemos,
no, las obras no nos van a salvar ni van a llamar más la atención del Señor, sino que simplemente la obediencia es la que nos lleva a tener una relación con el Señor. Las buenas obras son el resultado de tener una buena relación con el Señor, y el único que nos da la salvación es el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso es que nosotros salvos y no por obras. Más sin embargo, las acciones valen mucho, y para el Señor en este momento tuvo en cuenta eso, a pesar de que Él se lo mereciera o no se lo mereciera, tuviera buenas acciones o no tuviera buenas acciones, el Señor tenía misericordia por las personas y por todos por igual, porque Él no hace excepción de personas. Él decidió ir para sanar a este soldado. Cuando al esclavo del oficial, cuando el oficial se dio cuenta que el Señor iba a su casa, mandó unos amigos y le dijo: mire, no, que el oficial le manda a decir que no vaya hasta su casa porque él no es digno de que entre en su casa, pero él sabe que con que usted mande una palabra, con eso será sano, porque él es hombre de autoridad, y le dice a una persona: haga esto, y la hace. A otro le dice: vaya, a uno de los soldados, y él va, y a otro le dice: venga, y el soldado viene. Él conoce y declara la autoridad de Cristo. Mire que hoy, en estos días que nosotros estamos viviendo estos tiempos tan difíciles, que la gente está en pánico, que está con temor, debemos de tener en cuenta la autoridad de Cristo. Yo tuve una serie que los invito a que la vean por YouTube, en nuestro canal de la iglesia, que es La Roca de Betel. Ahí tengo una serie de autoridad, porque es bien importante que tengamos en cuenta la autoridad de Cristo, que le ha sido dada toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En estos tiempos de dificultad y de temor, debemos de confiar de que nada se le ha escapado al Señor, y que la autoridad está reposando en Él, y Él es el único que decide qué es lo que se hace y qué no se hace en este mundo y en el cielo y donde quiera que estén cada persona. Así que es bueno reconocer la autoridad de Dios, así como este oficial romano reconoce su autoridad y dice: solamente envía la palabra, porque sé que tú tienes tanta autoridad que solo con decirlo el esclavo va a ser sano. El Señor se quedó aterrado porque no había visto nunca una fe tan grande como la esta en Israel, y lo que hace es que envía la palabra, y cuando los amigos regresaron, ya el esclavo estaba sano. Después el Señor se fue a una aldea que llamaban Naín, y resulta de que la gente lo seguía, y cuando iba entrando a la aldea había una procesión fúnebre, y era una viuda que estaba enterrando a su único hijo. Esto es algo lamentable. El Señor le tocó su corazón, porque en esa época las mujeres las sostenían el esposo, o en su efecto, si el esposo no estaba o era viuda como esta mujer, sus hijos la mantenían a ella, y ella le daban la provisión, y ella estaba enterrando la única persona que podía ayudarle económicamente y la podía sustentar a ella. Entonces el Señor se movió a compasión y se acercó al muerto, y lo que hizo fue que le devolvió la vida. En esta versión habla de resurrección, pero no es resurrección, porque cuando el Señor le devolvió la vida, por ejemplo, a Lázaro le preguntó: ¿y voy a volver a morir? Yo, claro, voy a volver a morir. De hecho, los oficiales de la iglesia más adelante mandan a matar a Lázaro, y Lázaro muere otra vez, porque la resurrección, el único que ha resucitado es Jesucristo, y nosotros vamos a resucitar, pero el día del rapto, el día en que el Señor venga por su iglesia, porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos aquí en la tierra seremos arrebatados, y iremos juntamente con Él a la nube. Así que esto no es una resurrección, sino simplemente se le devolvió la vida, y todo el mundo quedó asombrado porque el Señor le devuelve la vida a este muchacho, que era el único hijo de esta pobre viuda. Después Juan el Bautista empieza a escuchar todo lo que el Señor estaba haciendo, y le mandó a sus discípulos a preguntarle al Señor que si él era el Mesías, o que estaban o debían de seguir buscando a otra persona o esperar a otro. Y lo que hicieron los discípulos es que cuando llegaron a ver al Señor, el Señor estaba haciendo milagros, estaba sanando personas, estaba predicando y estaba haciendo básicamente la obra por la que él fue enviado. Cuando le preguntan al Señor, le dice: vayan, regresen y díganle a Juan
Cuéntenle lo que han visto y han oído. Dice, los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les predica la buena noticia. Díganle eso a Juan, porque Juan debe de saber. ¿Por qué? Porque estaba escrito 700 años antes que una de las señales del Mesías, lo que habló Isaías en el capítulo 61 era precisamente eso, que el Señor venía a hacer esta obra, que el Mesías iba a hacer estas señales y son las mismas que el Señor estaba haciendo. Así que los discípulos de Juan se devolvieron a contarle esto y el Señor quedó hablando de Juan. Dice, no ha habido hombre como Juan. Mire que todos estaban esperando a Elías, pues él es el Elías que debía haber venido y él vino, pero no lo recibieron. Porque mire que lo que hizo el Señor fue exaltar las bondades y todo lo que Juan había hecho, porque Juan vino a predicar, a preparar el camino del Mesías, del mismo Señor Jesucristo, y a él no lo entendieron y no lo aceptaron, porque Juan era un profeta, de esos profetas que hablan duro, que hablan la verdad de frente, y le decía a la gente, víboras, hipócritas, arrepiéntanse de sus pecados, dejen de vivir como viven y empiecen a arrepentirse, a demostrar obras de bien para que todos vean en el estilo de vida de que verdaderamente ustedes son hijos de Dios. Y mire que nadie lo aceptó tampoco, porque él no comía nada ni bebía vino, y entonces decían que él tenía un espíritu, pero el Señor comía de todo, festejaba, tomaba vino y decían que era un glotón y borracho. Entonces le decía al Señor, ¿a ustedes quién los entiende? Pero Juan verdaderamente era quien dice la palabra de Dios que iba a ser. De él estaba profetizado su venida y es un grande entre los grandes. Pero alguno de los más chiquiticos puede ser más grande que él. ¿Por qué? Porque las personas que obedecen al Señor pueden ser más grandes que el más grande de los que hayan. Después el Señor es invitado por un fariseo llamado Simón a su casa a cenar, y cuando estaban ahí entró una mujer y que tenía muy mala reputación en el pueblo. Todos sabían que era una mujer mala, una mujer pecadora, y ella se arrodilló llorando a los pies del Señor y le empezó con sus lágrimas a mojar los pies del Señor y con sus cabellos los secaba. Después agarró un frasco de alabastro, le llaman a eso, era un perfume muy costoso, y le ponía perfume en los pies del Señor. Cuando el fariseo vio lo que estaba sucediendo, dice, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo estaba tocando, que es una pecadora. Dice que lo que hacen siempre los fariseos, ellos se creen muy buenos y entonces juzgar a todo mundo, porque ese era lo que ellos siempre estaba en su corazón. Jesús le respondió a los pensamientos del fariseo. Le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y empieza a decirle, le pone un ejemplo. Una persona le presta a dos personas, a uno 500 pesos y al otro 50 pesos. Resulta de que ninguno de los dos puede pagar, entonces el tipo le perdona a los dos la deuda. ¿Cuál de los dos le amará más? Y entonces Simón dice, pues me imagino que al que más le perdonó. Entonces dijo, mira lo que está pasando en esta escena, porque el Señor conocía lo que estaba pensando el fariseo y el juicio que estaba tirando en ese momento. Y dice, mira, esta mujer que está arrodillada aquí, a la que tú estás juzgando en tu mente, a la que tú estás diciendo que si yo fuera profeta me daría cuenta qué clase de persona es, cuando entré a tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de mis pies, pero ella lavó con sus lágrimas y lo secó con sus cabellos mis pies. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungirme mi cabeza con aceite de oliva, pero ella me ungió mis pies con un perfume exquisito. Mire que esa era una tradición cuando una persona importante llegaba a la casa. Lo que era lavarle los pies a la persona, darle un beso de pronto en la mejilla y ungirle la cabeza con aceite. Eso era una costumbre judía, pero ella hizo todo esto. Y dijo, te digo que sus pecados son perdonados, que son muchos, han sido perdonados ya todos.
Y mire que, ¿sabe por qué? Porque demostró tanto amor, porque una persona a quien se le perdona mucho, ama mucho. Pero ¿sabe qué? Una persona a quien se le perdona poco, ama poco. ¿Sabe por qué? Porque las personas cuando se creen muy buenas no tienen mucho de qué perdonar. Pero ¿de qué me va a perdonar a mí si yo soy una persona buena? Muchas veces yo no sé si ustedes han escuchado, no, pues es que yo no robo, yo no mato, yo soy una persona bien, yo doy limosna, yo hago esto, yo hago lo otro, entonces no tengo que perdonar. Esa persona no ama tanto a Dios porque definitivamente no ve la necesidad de que se le haya perdonado mucho. En cambio, los que hemos pecado tanto y que nos han perdonado tanto, amamos demasiado al Señor porque su misericordia es tan grande que uno no puede creer la oportunidad que el Señor le ha dado a uno para esta nueva vida que nosotros tenemos hoy. Por eso yo amo tanto a mi Señor, porque el Señor me ha perdonado tanto, 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 que nunca tendré cómo pagarle tanto favor y tanto amor que el Señor me ha dado a mí. Por eso es que al final el Señor le dice a la mujer, le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Mire, delante de todos, qué bendición tan grande es tener un Dios tan amoroso, es tener un Dios que nos ha perdonado todos nuestros pecados y que nosotros hoy podemos declarar en nuestro corazón y darle gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, porque de verdad el Señor es bueno y su misericordia ha sido infinita y es para siempre. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana y démosle gracias a Dios por todo. Amantísimo Padre, yo te doy gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor. Gracias, Papito lindo, por darnos la oportunidad en este día de haber leído tu palabra, Señor. Gracias, Papito lindo, por perdonar nuestros pecados, Señor. Hoy no tenemos nosotros cómo pagarte, Señor, tanto favor, tanto amor, porque tú nos has perdonado mucho, Señor. Gracias, Papito lindo, por ser tan bueno con nosotros, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a tener una fe como la que tenía este oficial, Señor. De saber de que toda autoridad ha sido dada para ti, Señor, y que a pesar de que estamos viviendo días difíciles en este mundo, Señor, nosotros confiamos en que tú sigues sentado en el trono y que ni la hoja de un árbol se mueve si no es con tu voluntad, Señor. Así que yo te pido por cada persona que escucha estos audios, Señor, por los que están temerosos, por los que están con esa incertidumbre, Señor, por los que están pasando necesidad, por los que están enfermos, Señor. Oramos especialmente por las personas allegadas a nosotros, Señor, nuestros amigos, los que están en este momentico en el hospital de pronto pasando por necesidad, por los que están con una enfermedad terminal. Yo te ruego, Señor, que tú les consueles, que tú los bendigas, que tú les ayudes a todos, Señor. Pasa tu mano de sanidad sobre ellos, Señor, y dale fortaleza a su familia en este momento tan difícil que ellos están pasando, Señor. Te doy gracias, Papito lindo, por este tiempo, Señor, y te pido, Señor, que nos continúes bendiciendo en el resto del día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.